Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bendición que nos puedan acompañar esta noche, que pueda apartar este tiempo para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Oremos y pidamos la dirección de Dios. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tus múltiples bendiciones, por tus cuidados, por tu provisión, porque nos has guardado, nos has protegido, Señor, en este día. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por aquellos que hacen el esfuerzo de poder apartar este tiempo para poder aprender más de tu palabra. En esta noche, Señor, te rogamos y te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla y a ponerla en práctica, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, de tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, mis hermanos. Qué bueno tenerles con nosotros y qué bueno que pueda apartar este tiempo para aprender más de la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Estamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Y hoy, hermanos, les quisiera hablar, he titulado el mensaje sobre el tiempo de cosecha en Roma. Pero me gustaría que viésemos algunas cosas importantes o recordar lo que hemos visto en los primeros versículos. Es interesante que Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo, como un esclavo. Ahora él ya no es un esclavo del pecado, sino que ahora es un esclavo de Jesucristo. Y algo que nos debe, creo yo, llamar la atención es cómo se presenta a él, ¿no? Como un esclavo. Y después pues muestra que ha sido llamado a ser apóstol y también apartado para el evangelio de Dios. Y esto es importante, mis queridos hermanos, el que él tiene la convicción, él sabe a qué Dios lo ha llamado y Dios lo ha llamado, entonces él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Es importante esto y creo yo que hoy más que nunca necesitamos que el evangelio sea predicado, que el evangelio sea enseñado. En el versículo 2 encontramos lo que habían prometido, dice el texto antes, por sus profetas en las Santas Escrituras. Menciona entonces aquí parte del Antiguo Testamento a los profetas. Es interesante ya en el versículo 3 cuando se menciona acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David. Y aquí se muestra según su carne, según la carne. Esto muestra, hermanos, entonces la humanidad de Jesús y que fue declarado el Hijo de Dios en el versículo 4 con poder según el Espíritu de Santidad. Esto nos demuestra también su deidad y que Jesús era Dios. Y al final del versículo 4 podemos ver que el texto finaliza por la resurrección entre los muertos. Es impresionante, hermanos, cómo el apóstol Pablo podríamos decir que hace un resumen del evangelio. Y los verbos que vimos en el versículo 6, versículo 7 es para meditar, hermanos, y es para pensar. Cuando el apóstol Pablo menciona y dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos, y creo yo que es importante, como lo decía, que podamos meditar. Nosotros, y tenemos la convicción, y creo que lo hemos entendido, de que nosotros no hemos buscado a Dios, nosotros no buscamos al Señor, sino que Él salió a nuestro encuentro. Y fue lo que pasó con el apóstol Pablo, ¿no? Allá en Hechos capítulo 9, donde Dios sale al encuentro de Pablo, y es lo mismo que ha sucedido en nosotros. Nosotros hemos sido llamados. Y esto, hermanos, creo yo que es maravilloso. Hablando humanamente, si nos llamara hoy el presidente
o alguien renombrado, nosotros nos sentiríamos privilegiados, ¿no? Y de repente decir, ¿y por qué me está llamando? Y ¿cuál es el interés? ¿Por qué yo? Y hermanos, no nos está haciendo el llamado, no nos hizo el llamado una persona, ¿no? Sino que el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es algo maravilloso que nos ha llamado, que nos ha amado, aun con todas nuestras imperfecciones nos ha amado, pero también nos llama a ser santos, a estar apartados y ahora vivir para Él. Hay tanto, hermanos, que extraer en estos versículos, ¿no? Pero el versículo 12 también era en algo en lo cual meditábamos. Dice el apóstol Pablo, esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y esto también es muy interesante y me llama fuertemente la atención de la edificación. Pablo sabe que él va a ser de edificación para los hermanos en Roma, pero que ellos también van a edificar la vida del apóstol Pablo. Algo maravilloso, ¿no? Pablo no está con un espíritu de arrogancia y decir, sí, yo los voy a bendecir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Por supuesto que él sabe que va a bendecir a la comunidad de Roma, a los hermanos de Roma, pero que también va a ser de una manera mutua. Ellos también van a bendecir al apóstol Pablo. En ese contexto, hermanos, Pablo tiene un segundo propósito. El primer propósito, pues, es el confortarse mutuamente, pero lo segundo es visitar Roma, aunque está ligado al primero de alentar y ser alentado. Quiere ir para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estamos en el capítulo 1 del libro de Romanos y quiero que me acompañe al versículo 13. La palabra de Dios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Y este es un propósito importante, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es interesante, ¿no? Observar que el apóstol Pablo tiene el deseo de visitar a los hermanos allá en Roma, pero ha sido estorbado. No sabemos, hermanos, el texto no lo dice, qué tipo de estorbo ha tenido, pero él ha tenido el deseo, él ha tenido el anhelo de querer visitar a los hermanos, pero hasta el momento, diríamos, no ha sido posible. Esto también me llama fuertemente la atención porque vemos entonces a un Pablo humano, ¿no? Muchos quieren ver a estos hombres de Dios que por supuesto caminaron en lo sobrenatural, muchas veces hicieron cosas increíbles, pero que también tenían sus dificultades como usted y como yo, ¿no? Él tenía el deseo de ir a Roma, pero dice que ha sido estorbado. Es interesante. Pero bueno, el propósito que él tiene y que él lo menciona en el texto es para tener también entre vosotros algún fruto. Esto de recoger algún fruto probablemente consta de dos aspectos, y aquí lo quiero subrayar el probablemente, ¿no? Pablo espera una cosecha dentro de la iglesia de Roma, aquello de lo que Jesús describió cuando habló de la gente que había escuchado y aceptado, que la que produce una cosecha que rinde al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Eso es lo que menciona, por ejemplo, Marcos capítulo 4, 4:20. Esto va entonces a las personas de Roma, a la iglesia, y es una cosecha interna. Aquellos que están produciendo, y probablemente de esto esté hablando el apóstol Pablo, ¿no? Como la que menciona Jesús, de una cosecha que rinde al 30, al 70 y hasta el 100 por uno.
Pero los versículos que siguen muestra que Pablo también anhela obtener una cosecha fuera de la iglesia. Muy interesante. Pablo quiere obtener una cosecha interna, pero otra externa. Él lo menciona como entre los como entre los demás gentiles, menciona al final del versículo 13. Fuera de la iglesia, aquello de lo que Jesús habló cuando dijo a sus seguidores. Y esto es tremendo, ¿no? Porque Jesús dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Rueguen, pidan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan, rueguen. Y creo yo, mis queridos hermanos, que es algo que debemos de hacer, ¿no? Pedirle al Señor que levante obreros, que envíe obreros a su campo. Hay tanta necesidad, mis queridos hermanos, y que el Señor de la cosecha pueda enviar obreros al campo. Pablo está yendo a Roma tanto para alentar como para evangelizar. Y esto es algo interesante, ¿no? Cómo Pablo tiene esto en mente. Él quiere ir a Roma por el fruto interno, por el fruto externo. También porque van a ser mutuamente confortados. Pero él va a llevar el evangelio. Y para eso ha sido apartado él, ¿no? Para proclamar el evangelio. Esto él lo tiene en mente, para evangelizar. Ojalá que nosotros podamos tener esa misma actitud. La de proclamar el evangelio, la de poder evangelizar y ser hoy intencionales con nuestro tipo de evangelismo. Creo yo que es importante ser intencionales con nuestro evangelismo para que la gente se pueda acercar al Señor. Pablo se ve a sí mismo en deuda, dice el texto, en deuda con los griegos y no griegos, sabios y no sabios. Está en deuda con todos, sin importar su trasfondo étnico o sus capacidades intelectuales. El versículo 14, hermanos, dice el texto: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En deuda, hermanos, también se puede traducir como obligación, tal como lo traduce la Biblia de las Américas. Es como tengo esa obligación. Pablo nunca, y esto es interesante, porque Pablo nunca ha conocido la iglesia en Roma, ni mucho menos al resto de la población de Roma. Y la pregunta entonces es: ¿en qué sentido está en deuda con ellos? Si no los conoce, no ha tenido contacto con esta comunidad, ¿en qué sentido tiene deuda entonces el apóstol Pablo con ellos? Porque eso es lo que menciona el texto. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo tengo una deuda. ¿En qué sentido? Si no los conoce, no ha tenido contacto con ellos. Para cuestiones de ilustración, hermanos,
Es interesante pensar, por ejemplo, en cómo yo podría gastar una deuda con usted. Digamos que podría haberme prestado 100 quetzales, ¿no? Y que estoy en deuda con usted hasta que le pague, porque usted me prestó ese dinero y eso se entiende, ¿no? Pues que se tiene una deuda. Pero también se podría suponer que alguien más me pudo haber dado los 100 quetzales para que yo se los dé a usted. Entonces es interesante, ¿no? Porque me están dando un dinero, pero eso es para que se lo dé a una persona indicada. En ese sentido, entonces yo estoy en deuda con esta persona a la cual yo le tengo que entregar el dinero y voy a pagar esa deuda hasta que yo le entregue el dinero, ¿no? Hasta que le digo, mire, señor o señora, aquí está su dinero y por lo tanto entonces yo ya no tengo ninguna deuda. En este segundo sentido, que Pablo está en deuda con todas las personas y en todas las partes. ¿Por qué? Porque Dios le ha compartido el evangelio, pero Dios también lo ha comisionado para declararlo a los demás. Se le ha encomendado el evangelio. Ahora él lo tiene que entregar entonces a los demás. Por eso ponía la ilustración, ¿no? Si a usted le dicen, por favor, le da este dinero a tal persona, se lo encargo, usted se va a sentir en deuda, ¿no? Y hasta que usted entregue ese dinero, entonces usted ya va a salir del compromiso, se va a sentir tranquilo. Me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerda de ese texto? Me es impuesta necesidad. Y aquí él menciona y él dice, yo soy deudor. Yo soy deudor. Ahora le cuento que no solo al apóstol Pablo le ha sido encomendado el evangelio, o solo a los evangelistas, o a los maestros, o a los pastores. El evangelio le ha sido entregado a usted, a mí, y no para que lo guardemos, sino para poderlo compartir con los demás. Vuelvo a la cuestión de la evangelización, ¿no? Creo que debemos de ser muy intencionales de cómo compartimos el evangelio. Pero no lo podemos, no lo podemos guardar. Ojalá nosotros tengamos ese mismo espíritu, ese mismo sentir de compartir el evangelio a todas las personas. No nos podemos quedar callados, mis queridos hermanos. Tenemos una comisión, ¿no? Nos ha sido entregado el evangelio para compartirlo. Colocar el versículo 14 junto al 5, versículo 5, nos muestra la motivación que Pablo tiene para su testimonio. En primer lugar, es por honor a su nombre. Versículo 5 dice el texto, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. El Evangelio declara que Jesús es el Salvador y poderoso Rey. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre, usted y yo no nos podemos quedar callados. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que compartir este maravilloso tesoro que nos ha sido encomendado. Vuelvo a repetirlo, no para guardarlo, sino para compartirlo con aquellos que tienen necesidad.
Su estatus en este sentido demanda honor. Sus acciones de morir y resucitar merecen honor. Y es honrado cuando es reconocido como nuestro Señor. Es por honor a que Jesús, que Pablo le comparte a las personas el Evangelio. Es por amor y honor que Pablo comparte el Evangelio. Y él se siente entonces en deuda con personas con las cuales no ha compartido, con las cuales no ha conocido. Pero él tiene esta deuda. Es ir a compartirles el Evangelio. Pero en segundo lugar, hermanos, de aquí hay algo muy interesante. También es por amor a las personas. Lo hacemos por amor y por honor a Dios, pero también por amor a las personas. En los siguientes 3 capítulos de este libro de Romanos, vamos a ver quiénes necesitan el Evangelio y por qué. Y lo vamos a ver cuando sigamos estudiando y leyendo. Pero el versículo 14 nos ayuda a sentir el deseo ardiente de Pablo de liquidar su deuda, transmitiendo el mensaje del Evangelio que Dios le dio. En su amor y respeto por Jesús y su amor y respeto por las personas, lo que le impulsa diciendo: de ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes en Roma. El versículo 15 dice el texto: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, hermanos, hay algo que me llama fuertemente la atención. En el versículo 14 se menciona a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. El Evangelio es para todos. Y es algo en lo cual debemos de meditar. Vuelvo a repetirlo, el Evangelio es para todos. Y esto es lo maravilloso. El libro de Santiago nos habla que debemos de tratar de la misma manera al rico como al pobre. Y que el Señor nos guarde, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Ojalá que nosotros no humillemos al pobre, al necesitado. El Evangelio, hermanos, es para el intelectual, para el que no es intelectual, para el rico, para el pobre. Lamentablemente muchas veces la iglesia, hermanos, se ha convertido en clasista. Dentro de la iglesia, hermanos, es lamentable que muchas veces exista, por ejemplo, el racismo. Y tantas cosas que podríamos mencionar. Esto es lo maravilloso, ¿no? Como Pablo dice: a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios soy deudor. Impresionante, ¿no? Yo soy deudor. Les tengo que compartir el Evangelio. Necesitamos, hermanos, reflejar este Evangelio. Necesitamos reflejarlo, vivirlo. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Vivimos en una sociedad de apariencias, ¿no?
y el que está bien vestido o el que tiene cosas materiales lo tratamos de una mejor manera, ¿no? Al que no tiene. El que tiene es más importante. El que no tiene no es tan importante. Si estamos actuando de esa manera, creo que no hemos entendido entonces el Evangelio. Porque el Evangelio es para todos. Y como lo decía hace un momento, es por amor a Dios, es por honor a Jesucristo, pero también lo hacemos por amor a las personas, por amor a nuestro prójimo. Todos necesitan el Evangelio, tanto los ustedes que están dentro de la iglesia como los ustedes que todavía están fuera de ella. El Evangelio es la manera en que las personas son llamadas a la fe y creen en la fe. Vuelvo a repetirlo. El Evangelio es la manera en que las personas son llamadas a la fe y creen en la fe. O sea, a través del Evangelio. Para todos. Para los que están adentro, para los que están afuera. Nosotros los que estamos aquí adentro, también, hermanos, necesitamos del Evangelio. Necesitamos seguir creciendo. No hemos sido llamados a ser apóstoles. Y con esto voy concluyendo, mis queridos hermanos. No hemos sido llamados a ser apóstoles a los gentiles, específicamente como lo fue el apóstol Pablo, ¿no? Pero sí somos comisionados por el Señor. Él dijo allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, dice el texto bíblico. Llamar a las personas a la obediencia, a la fe. Es una comisión para todos los creyentes. También en Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19, Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Por lo tanto, vayan. Vuelvo a repetir, mis amados hermanos. Este no solo es un llamado para los evangelistas, para los pastores, para los estudiosos, para los maestros. Este es un llamado para toda la iglesia. Son impresionantes las palabras de Jesús. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan entonces a ser discípulos. Proclamen el evangelio. Porque nosotros también tenemos una deuda. Se nos ha sido entregado un tesoro, hermanos, invaluable. Pero no para quedárnoslo nosotros, sino para poderlo compartir. Con el griego, con el no griego, con el sabio, con el no sabio. Con toda persona. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a poder proclamar el evangelio, pero también a poderlo vivir. Es importante que vivamos el evangelio y que tengamos este mismo sentir que tenía el apóstol Pablo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu amor y por tu fidelidad. Tú has creado, Señor, los cielos y la tierra. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y te has dignado, Señor, a llamarnos. Nos has llamado, nos has amado. Nos has llamado a ser santos. Señor, gracias. Gracias, Señor.
Padre, gracias por aquellos que han compartido el Evangelio. Porque si no hubiese sido por esas personas, hoy no estuviésemos aquí. Gracias, Señor, porque alguien se nos acercó probablemente y compartió el Evangelio. Y desde ahí nuestras vidas cambiaron. Señor, ayúdanos a poder tener la actitud del apóstol Pablo, de poder compartir el Evangelio a toda persona. Y sobre todas las cosas, Señor, también a vivir el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Toda potestad me ha sido dada, dijiste tú, Señor Jesús, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando tu Evangelio, a ser fieles, Señor, a tu Evangelio. Guarda a mis hermanos, Señor, en este resto de semana. Guárdales, protégeles en su salida, en su entrada, en todo lo que ellos realicen, Señor. Guárdales de todo accidente, de todo asalto, de la mano del impío, de la mano del enemigo. Te lo rogamos, Señor, que podamos concluir esta semana con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio poderles saludar por este medio, mis queridos hermanos, y poder estudiar juntos la palabra del Señor. Les esperamos este domingo a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio tenerles con nosotros, poderles saludar. Por favor, síganos también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, comparta los videos, active la campanita también para que le notifique cuando se suban los videos. Mis queridos hermanos, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Buenas noches.